Hola, bienvenidos a una entrevista del canal de Didaxia, un canal para profesionales de la educación superior y de posgrado. El día de hoy me acompaña la maestra Mildred Rosselló de la Hermana República del Perú, quien nos platicará sobre el desarrollo de habilidades del pensamiento científico en la escuela. Maestra Mildred, sea usted bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista. Hola Flavio, qué gusto compartir con ustedes, que sobre todo agradecerte la oportunidad de poder llegar a cada una de las personas que nos están viendo. Muchas gracias a usted. Bueno, pues vamos a comenzar pidiéndole el gran favor que se presente ante nuestra comunidad académica. ¿Cómo se presentaría Mildred Rosselló a todos los demás colegas? A ver, soy Mildred Rosselló, soy maestra peruana, apasionada de la educación, aparte soy mamá y colecciono historias, canciones y experiencias. Muy bien, maestra. Muchas gracias. Y bueno, aparte de estar inmersa en la cuestión de la educación, ¿a qué más se dedica la maestra Mildred? Voy a hablar de Mildred nada más porque me gustaría conocer a la persona que está atrás de la académica que yo conozco también. Ujú. Bueno, soy mamá, entonces entenderás que hay bastantes cosas que hacer. Así que una de mis pasiones, por ejemplo, es la cocina. En este tiempo de pandemia he estado aprendiendo a hacer postres, a hacer pan. He estado aprendiendo inclusive a hacer a coser y a pintar. Y en la costura retomé algo, por ejemplo, que lo hacía de niña, ¿no? Que era esta de darle ropita a los adornos que uno tiene, a los muñequitos, a los peluches. Empecé en eso y por ahí he tenido algunos resultados, ¿no? Muy bien. Pues ya, ahí le pediré un poncho en algún momento, maestra. Sí. Bueno, oiga, maestra, ¿y en qué niveles educativos usted se ha desenvuelto? Ah, ya, mira, yo por formación inicial soy docente de educación secundaria. Ya con el tiempo, bueno, me he desenvuelto como maestra de educación secundaria varios años. Luego ya pasé a enseñar en educación superior, en formación inicial docente y en capacitación docente, ¿no? Ya en maestros en servicio. Me he desempeñado en casi todos los niveles educativos. Por ahí quizá faltaba un poco más explorar inicial, pero sí he tenido desde primaria hasta el nivel superior. Oiga, muy bien. ¿Y como qué tiempo tiene usted de antigüedad como facilitadora? Bueno, en el desempeño docente tengo ya 20 años de carrera. Empezó Sí. usted muy jovencita, se ve usted bastante joven. Sumamente jovencita, Flavio. Gracias por eso. Si yo tuviera la oportunidad, que espero tenerlo algún día, de ir a sus alrededores, ya sea su barrio, su colonia, su cuadra, o también en su campus, donde usted se desenvuelve, y le preguntara a esas personas acerca de usted, ¿cómo cree que la tienen identificada? ¿Quién será Mildred Rosselló para ellos? Bueno, es un poco difícil responder eso, ¿no? Uno a veces no ve qué percepción tienen los vecinos de uno, ¿no? Aparte que he sido un poco, no de estar fija en un solo lado, ¿no? He vivido en varios lugares. En el barrio en el que estoy ahora sí ya tengo 5 años. Me imagino que me identificarán más como mamá, ¿no? Porque mi hijo Juan Pablo pues sale a jugar con los niños de la cuadra y por ahí pues siempre, ¿no? La mamá pendiente o viendo una otra cosa. Me identificarán como una mamá quizá cariñosa, me imagino que amorosa, también habrán visto los gestos de cariño. Y nada, una persona tranquila, en realidad no soy mucho de salir tampoco. Creo que esa podría ser la percepción. Muy bien, maestra. Bueno, ¿cuál ha sido para usted, vamos a hacer un poco de memoria, cuál ha sido para usted así como su mejor momento de esas cosas que se guardan en el corazón con letras de fuego, como facilitadora? ¿Algún recuerdo así que nos pueda compartir? Mm, yo creo que, bueno, si te podría decir un solo momento, los maestros no tenemos un solo momento. Creo que
a lo largo de estos años hay muchas experiencias que han tocado tu corazón y que te llenan de alegría, ¿no? Podría, por mencionarte, no solo uno, sino algunos, quizá podría ser cuando después de varios años te encuentras con estudiantes que tú los has visto pequeños y que, por ejemplo, te escriben o te agradecen. Por ejemplo, hace poco me tocó una experiencia muy curiosa. Yo trabajo en un área del Ministerio de Educación de mi país, ¿no? Que se encarga de la evaluación de los aprendizajes. Tengo ahí ya prácticamente 3 años y cuando me doy cuenta, uno de mis ex estudiantes trabaja en esta oficina. Entonces, a este chiquito, pues yo lo he visto en segundo, tercero de secundaria, y cuando me ve y me dice, Miss Mildred, ella ha sido mi Miss. Wow, ¿no? Y hace poco este niño, por ejemplo, bueno, este joven ha salido becado a otros lugares y qué orgullo, qué alegría me da eso, ¿no? O por ejemplo, he tenido ya la oportunidad de invitar a algunos programas en la televisión de mi país, en esto de la aprendo en casa, ¿no? Poder contactar a exalumnos míos que se dedican al campo de las ciencias, ¿no? Y que, por ejemplo, te agradecen y te dicen, ni yo recuerdo mucho sus clases o cosas así. Creo que esas son cosas maravillosas que me llenan el corazón. De verdad creo que el ser maestro es la profesión más hermosa del mundo. Esto es impagable, ¿no? El hecho de que te pasen ese tipo de cosas. Sí, son de las cosas que yo creo que en otras profesiones no sucede. Y somos muy afortunados en ese sentido. Claro, también tiene que ver la actitud con la que se encontraron contigo en algún momento de su vida, ¿no? Hay profesores que recuerdan toda la vida y otros que los prefieren olvidar también, lamentablemente, ¿no? Bueno, y estando aquí en ese baúl de los recuerdos, maestra Mildred, ¿usted ha identificado algún obstáculo o alguna oportunidad de mejora que se le haya presentado en su vida como facilitadora? Sí, definitivamente siempre hay. Por ejemplo, una de las cosas que sí me generaba un poquito de frustración era, por ejemplo, en este tiempo, ¿no? Que la enseñanza es virtual, el hecho de acompañar o de tratar de eh, tener sesiones con algunos maestros de provincia, de regiones, y el hecho de ver que la frustración también de ellos, ¿no? De que me digan, Miss, pero no tengo internet, o ¿cómo hago? Yo no voy a la ciudad hasta dentro de varios días. Esas son cosas que a mí sí me generan frustración, porque creo que esta pandemia nos ha demostrado cuánto de desigualdad aún tenemos, ¿no? Y son personas sumamente comprometidas, pero que no es por sus propias limitaciones, sino por cosas externas, ¿no? Cosas que debieron acceder como un derecho, es al Internet, que son limitantes para que en este caso yo pueda acompañarlas, ¿no? Igual algunos estudiantes del pedagógico donde trabajaba, ¿no? Que también tenían ese tipo de limitaciones y tú dices, esto tiene que cambiar, ¿no? ¿Cómo queremos avanzar en cuanto a materia educativa si no les damos las facilidades a este tipo de profesionales que quieren hacer las cosas bien, pero que no cuentan con el apoyo o los recursos necesarios para cumplir efectivamente sus funciones, ¿no? Sí, la verdad que la pandemia ha destapado o ha visibilizado, esa es la palabra que se utiliza actualmente, ¿no? Ha visibilizado muchas circunstancias que estaban ahí latentes, pero que ahora sí no hubo forma de ocultarlas. Y hablando de eso de la virtualización, maestra Mildred, en su centro de trabajo, ¿qué situaciones han tenido que sortear con esto de la virtualización? Wow. Como te comentaba, trabajo en un área, ¿no? Que se encarga, el año pasado nos encargamos, por ejemplo, de dar apoyo a lo que es esta estrategia de nuestro ministerio, que es Aprendo en Casa, ¿no? Donde a través de programas, tanto de radio, televisión, como por ejemplo, también en vía web, se trabajaban algunas sesiones, ¿no? Entonces, el primero era cuando empezaba la pandemia, pues, y sabíamos que esto iba a avanzar mucho más tiempo del que pensábamos, y cómo comunicarnos, cómo armamos ahora este tipo de programas, de sesiones, en ese caso que era mi función, ¿no? Algunas sesiones, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Ha sido, pero
una labor titánica el año pasado, trabajar este tipo de sesiones, bueno, ha sido de todos los días hasta para poder cumplir con el producto que se esperaba para, en este caso, la televisión, ¿no? Ahora, este año, si bien es cierto, ya no estoy, ya no participo en esa parte, sino ya más en la parte de evaluación, y también, ¿no? Nuestros estudiantes elaborar una evaluación que pueda medir sus aprendizajes, también ha sido todo un reto. Ahora, ¿qué tipo de preguntas se les puede hacer? Porque, por ejemplo, en el caso de ciencias trabajamos mucho con gráficos. Ahora, ¿cómo lo hacemos si muchos no van a poder acceder a una laptop, van a ver desde el celular, quizá una imagen más pequeña? ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces, son ese tipo de dificultades de tratar de adecuar nuestras actividades a que sean lo más entendibles, los más accesibles para la mayoría de los estudiantes a los que buscamos llegar, ¿no? Ha sido todo un reto, ha sido muy demandante, pero también ha sido muy gratificante cuando ves el producto final. Claro. Y con respecto a su visión desde el Ministerio de Educación y hacia los niveles educativos en los que usted incide, ¿cómo cree usted que debiese ser para lograr atender más situaciones en su momento? Bueno, yo creo que no es solo de un área, ¿no? Creo que debe ser un trabajo integrado. Creo que todas las instancias, quienes tienen un poder político, la facilidad de tomar decisiones, deberían apuntar a priorizar el aspecto educativo, ¿no? Ahora, por ejemplo, te contaré que nuestro Perú ha declarado la educación en emergencia, ¿no? Entonces, nuestro Ministerio de Educación ha declarado como prioridad el aspecto educativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha salido el decreto, ya hay 6 ejes a partir de los cuales se va a incidir para tratar de recuperar este tiempo que muchos de nuestros estudiantes no han accedido a una educación virtual, justamente por los problemas que te mencionaba, ¿no? Entonces, a partir de estos ejes, uno de ellos es tratar de regresar progresivamente a las escuelas de una manera segura, tratar de adecuar las condiciones de las escuelas para recibir a los estudiantes. Otro, por ejemplo, le da fortalecimiento a lo que es el uso de la tecnología y el acceso a la tecnología también de los docentes y de los estudiantes, y así, ¿no? Son ejes a partir de los cuales se busca tratar de mejorar este aspecto educativo que realmente sí ha sido mermado en este tiempo de pandemia, sobre todo por los niños que no han tenido el acceso. Entonces, como te comentaba, ¿no? Estamos en estado de emergencia, nuestra educación peruana, y todas las instancias están buscando, pues, tratar de disminuir estas brechas que se han aumentado en este tiempo, ¿no? Por una parte es alarmante, pero también por otra parte es motivante. Exactamente. La palabra de estado de emergencia impacta, pero también ocupa. No digo preocupa, sino digo ocupa, ¿verdad? Entonces, pues yo estoy seguro que encontrarán los mejores mecanismos para poder llegar a solventar las cosas que pues han estado fuera del control y de las posibilidades de todos los gobiernos de Latinoamérica y del mundo, podríamos decir así, ¿no? Y bueno, ahora con esto de la situación en todos los países del mundo, desde el Ministerio de Educación, donde tú colaboras, maestra, ¿qué están planeando con respecto a la situación de la educación híbrida? ¿Qué planes tienen como tal para implementarlo o para coadyuvar a que se implemente? Sí, básicamente está todavía, ya han salido unos protocolos, ¿no? Es más, en nuestro país ya hay una cantidad todavía muy, muy reducida de escuelas privadas, principalmente privadas, están ya empezando a asistir de manera presencial, ¿no? Y también combinando lo que es con la educación híbrida, ¿no? Como te digo, mi postura es básicamente personal, yo colaboro, pero todavía hay cosas que en el ministerio se están armando, protocolos que aún se están todavía terminando de cuajar, ¿no? Esperemos la meta que nos han indicado a todos a todos los ciudadanos es que el próximo año
ya se vaya produciendo este retorno a las escuelas, ¿no? Que poco a poco se vaya incorporando este modelo. Por ahora, la gran mayoría estamos todavía de manera virtual. Ujú. Muy bien, maestra Mildred. Bueno, ya empezando a platicar sobre su tema que nos va a compartir el día de hoy, ¿cómo es que usted tomó la decisión de formarse como magíster o maestra en didáctica de la ciencia? ¿Cómo llegó a usted esa vocación? Oh, es una historia, creo que como la mayoría de las personas que amamos la ciencia, ¿no? El primer laboratorio, mi jardín, ¿no? Los primeros insumos, las cosas de la cocina o las plantas con las que contaba, ¿no? Era de las niñas y ahora lo reflexiono, que pasaba horas de horas en mi jardín jugando con las hormigas, que fueron mis amigas, las lombrices de tierra, las arañitas, o sea, amante de los animalitos. Empecé con los invertebrados, aunque no lo creas. Luego ya llegaron mis gallinitas, mis patos, mis pavos, mis conejos. Entonces, mi jardín era una granja prácticamente para mí, ¿no? Entonces, ya de ahí se fueron incorporando mis hermanos. Era de las niñas que chancaban las hojitas para ver qué pócima podía preparar. Entonces, a partir de ahí dije, no, esto es la ciencia. Ahora, en algún momento pensé dedicarme a la ciencia pura, ¿no? Ser bióloga o ser física o ser química, pero tengo una mamá maestra a la cual crecí viendo, ¿no? Tengo esto en práctica, aquí en mi memoria, ver a mi mamá dándole clases a sus niñas, ella era de primaria, ¿no? Y yo, entre las niñas más pequeñas atrás, mirando, ¿no? Cómo hacía, y bueno, por ahí. Entonces, cuando llegó la opción de elegir, definitivamente ciencias y definitivamente maestra. Mi papá suele decirme que yo desde niña era maestra porque era maestra de mis hermanos, era maestra de mis animalitos, los hacía clases. Es una cosa maravillosa. Agradezco mucho tu pregunta que me ha rememorado estos recuerdos tan lindos de mi infancia. Sí, se nota y lo dice con tanta pasión que se contagia. Muy bien. ¿Y cuál es la situación ideal con respecto al tema del día de hoy y la educación que se vive en la actualidad? Ujú. Eh, Flavio, no te escuché muy bien la pregunta. ¿Podrías repetirla, por favor? Sí, ¿cuál es la situación ideal con respecto al tema del día de hoy y la educación actual? Ah, ya. Mira, justamente el tema con el cual quise compartir contigo es esto de habilidades de pensamiento científico, ¿no? En mi país tenemos una gran dificultad y que creo que es algo que compartimos muchos países de la región, ¿no? Que es un poco en cuanto a lo que es el pensamiento científico, todavía nuestros estudiantes no han desarrollado a plenitud estas habilidades, ¿no? Por ejemplo, en mi país tenemos la evaluación censal de estudiantes, ¿no? En estas evaluaciones en ciencias tenemos del 2018, 2019 y algunas evaluaciones piloto que se han dado estos últimos años, incluido el año actual, ¿no? Y por ejemplo, en nuestro país tenemos un nivel de logro, estudiantes en un nivel logrado en un 9%. Entonces, estas cifras son bastante alarmantes, ¿no? En la evaluación de ciencias, la mayoría de nuestros estudiantes está en proceso y muchos de ellos en inicio. Entonces, ¿qué indica esto? Indica que ante algunos fenómenos o algunas situaciones que estén contextualizadas en un aspecto científico, nuestros estudiantes tienen serias dificultades, ¿no? Y estas serias dificultades justamente se relacionan a la poca formación en pensamiento científico que se da en nuestras aulas, ¿no? Estamos todavía viendo la ciencia como este conjunto de conocimientos acabados que el estudiante tiene que memorizar, ¿no? Entonces, pero cuando les planteamos preguntas o situaciones donde deben poner en práctica este tipo
de conocimientos, ese tipo de análisis donde deben construir explicaciones. Por ejemplo, nuestros estudiantes no llegan todavía a eso. Entonces, ante lo que me indicas de cuál podría ser el momento ideal, yo creo que el momento ideal es siempre, ¿no? Entonces, siempre hay la oportunidad de poder desarrollar este tipo de habilidades, pero para ello necesitamos primero que nuestros maestros, incluyo, desaprender quizá de alguna forma cómo hemos aprendido la ciencia, cómo hemos mirado la ciencia, y a partir de esto darle una mirada a la ciencia más como una actividad de proceso, una actividad donde los fenómenos, donde los hechos científicos se pueden explicar o se pueden aprender de una manera paulatina, experimentando, relacionándolos y entendiéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que ante estas situaciones, pues sí se tiene que hacer algo en nuestro país, ¿no? Justo ahora que te comentaba sobre los ejes del decreto de la educación en emergencia que ha declarado nuestro Ministerio de Educación, este es uno de los ejes, ¿no? Por ejemplo, promover una metodología de enseñanza de las ciencias que pueda incorporar la tecnología y que pueda desarrollar en nuestros estudiantes este pensamiento científico que nosotros buscamos. Como tú mencionabas, ¿no? Si bien es cierto, el estado de emergencia suena alarmante, también es una oportunidad para visibilizar en qué deberíamos trabajar, en qué deberíamos enfocarnos. Y una de ellas es esto, ¿no? La enseñanza de las ciencias, el desarrollo de este pensamiento crítico en estos niños que finalmente son los ciudadanos que van a heredar esta patria hermosa, ¿no? Muy bien, maestra Mildred, pues creo que hemos llegado ya al momento en que le pedimos que nos comparta desde su conocimiento y experiencia acerca de este tema. Así que el escenario es todo suyo, maestra. Yo aquí esperaré el tiempo que sea Muy bien. necesario para su exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias, Flavio. A ver, me avisas cuando me da a compartir la pantalla. Por acá está. Ajá, no sé si ya se puede ver. Ya se ve. Excelente. Entonces, lo que te quería compartir es un proyecto que se llama Maletas Pedagógicas para desarrollar las habilidades de pensamiento científico. Un proyecto que surgió cuando tuve la oportunidad de ser coach de ciencias, ¿no? En esa oportunidad, pues me tocaba visitar a maestros de ciencias de diferentes lugares y diferentes regiones de mi país y justamente pues al analizar cómo los resultados eran tan bajitos en ciencias, es que surge este proyecto que se fue alimentando poco a poco durante estos años con diferentes tipos de estrategias que orientan justamente al desarrollo del pensamiento científico, ¿no? Es decir, este proyecto, si bien es cierto, ya lo he presentado en otros lados, es un proyecto que se ha ido construyendo, incorporando a través de la práctica con cada uno de los maestros de mi país. Entonces, este proyecto Maletas Pedagógicas consiste justamente, es básicamente como un equipaje, ¿no? Por eso le llamamos maletas. Es un equipaje donde los maestros pueden encontrar una serie de recursos, una serie de estrategias para construir estas habilidades de pensamiento científico y fortalecerlas en los estudiantes. Entonces, se basa en un fundamento importantísimo en la enseñanza de la ciencia, que es que enseñar ciencia es enseñar a pensar, ¿no? Básicamente que nuestros estudiantes puedan diferenciar entre lo que es un pensamiento validado, una prueba, a partir de la curiosidad que ellos puedan desarrollar, ¿no? Que puedan avanzar gracias a los errores que a veces se presentan en esta investigación y cómo esto es totalmente distinto a lo que es la memorización de fórmulas, que tantas dificultades nos ha generado en cuanto a algunos resultados que hemos alcanzado como país, ¿no? Por ejemplo, algo así, ¿no? En esta viñeta de Frato, un poco que se refleja, ¿no? La mirada de la enseñanza de las ciencias, donde, por ejemplo, ahí vemos unos niñitos que están en contacto con el conejito,
con el ser viviente en sí, están analizándolo, están mirándolo, pero muchas veces, ¿qué mirada tenemos los coleguitas? ¿Qué mirada tenemos a veces nosotros los maestros, no? ¿O qué mirada teníamos muchos de nosotros, no? Por ejemplo, ¿no? Dejen de jugar y vamos a aprender esto, ¿no? Y los paneles, los PPT con un montón de conocimientos acabados, ¿no? Una de las cosas que hemos aprendido en este proyecto es que la mirada que nosotros tengamos de la ciencia es la misma mirada que van a tener nuestros estudiantes. Si la mirada del maestro es que la ciencia son estos conocimientos que el niño tiene que memorizar y no estar en contacto con los fenómenos, no equivocarse, no explorar, no indagar, pues el niño va a tener este tipo de mirada también de la ciencia y por ello es que hay algunas veces un poco de rechazo, ¿no? Ay, la clase de ciencias, qué aburrido, ¿no? Entonces son cositas que hemos primero nosotros analizado a partir del proyecto Maletas Pedagógicas, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, una de las cosas importantes, nos mencionaba Melina Furman, ¿no? Nos hemos basado en muchos pedagogos de ciencias, tanto a nivel latinoamericano como a nivel del extranjero, y una de las cosas es esto, ¿no? Que la ciencia puede ser vista como esta monedita donde las dos caras de la ciencia, ¿no? La ciencia como un producto, como este tipo de conocimientos que sí son necesarios, pero que no es la base fundamental, sino la otra mirada que es la ciencia como un proceso, ¿no? Donde lo que buscamos es justamente desarrollar estas habilidades, como la curiosidad, como la indagación. Entonces, consideramos que el pensamiento científico es esta herramienta que nos va a ayudar a comprender, a tomar decisiones fundamentadas, a que nosotros podemos responder preguntas, construir explicaciones como una aventura desafiante para nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunas habilidades de pensamiento científico que hemos seleccionado. Por ejemplo, Vicente Talanquer nos menciona algunas habilidades y nos hemos basado en esta recopilación, ¿no? Por ejemplo, hacer preguntas, diseñar investigaciones, diseñar experimentos, construir explicaciones, construir argumentos, análisis de datos, cómo comunicar ideas, cómo diseñar soluciones tecnológicas. Estas habilidades de pensamiento científico están incorporadas en nuestro currículo nacional. Entonces, pero está faltando cómo o qué ruta puedo utilizar para desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que la construcción de estas habilidades de pensamiento científico es como ese camino largo que ahí estamos observando, ¿no? Tú me preguntabas, ¿cuál es el mejor momento? El mejor momento es siempre. Y si es más temprano, mejor, ¿no? El hecho de la formación del pensamiento científico debería darse desde la primera infancia a lo largo de toda la vida, ¿no? Para mencionarte un poquito cómo es en nuestro país. En nuestro país tenemos 3 competencias, ¿no? Nuestro aprendizaje es por competencias, justamente porque buscamos dar un giro más a que nuestros estudiantes puedan resolver situaciones problemáticas que puedan aplicarlas a la vida. Entonces, en el caso del área de ciencias tenemos 3 competencias. La competencia explica el mundo físico, donde buscamos desarrollar muchas habilidades, pero sobre todo la de construir explicaciones sobre fenómenos y la de construir argumentos o asumir posiciones críticas a nivel de situaciones donde la ciencia y tecnología está involucrada, ¿no? Entonces ahí hemos recogido 2 habilidades de pensamiento científico importantes: construir explicaciones, construir argumentos. Tenemos, por ejemplo, la segunda competencia de nuestra área, que es la competencia relacionada a la indagación, ¿no? Donde justamente buscamos que nuestros estudiantes puedan formular preguntas de indagación ante un hecho o fenómeno científico que se le presenta, que pueda formular hipótesis, que pueda diseñar experimentos para comprobarlo, que pueda tomar data y analizar esa data y que finalmente esté en la capacidad de poder comunicar los resultados de su indagación y sobre todo hacer una reflexión del proceso de indagación que ha realizado. En este caso, por ejemplo, que pueda identificar sus logros, sus dificultades, las sugerencias y con qué nuevas preguntas de indagación se está quedando.
una de las cosas básicas que consideramos en este proyecto es que el niño, al terminar un proceso de indagación, se queda con más preguntas. Esto va a ser la llave para más indagaciones y por lo tanto para desarrollar estas habilidades que están relacionadas a esta competencia, ¿no? Como por ejemplo formular preguntas, hipótesis, diseñar experimentos. Tenemos una tercera competencia en nuestro currículo del área de ciencias que está relacionada a diseñar y construir soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. En esta competencia se busca que los estudiantes puedan observar, analizar el entorno que los rodea y poder identificar problemas tecnológicos, así como poder elaborar soluciones tecnológicas ante estas situaciones que se les presentan, ¿no? Que pueda ser capaz de diseñar alternativas de solución tecnológica, que pueda validar e implementar y que pueda mejorar sus soluciones tecnológicas. Bien, entonces, como te decía, querido Flavio, tenemos estas tres competencias y estas competencias básicamente apuntan a desarrollar estas habilidades de pensamiento científico. Esa la encontramos en nuestro currículo y a veces hemos encontrado que hay mucha predisposición para trabajarlas, pero aún es un proceso. Recordemos que los maestros, por ejemplo, en mi caso hace 20 años egresé, entonces los maestros pues hemos tenido también que ir aprendiendo, desaprendiendo muchas cosas y consideramos que esto es un proceso, el desarrollo de estas competencias va a ser un proceso, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, ante algunas situaciones que se les plantea, podemos con nuestros estudiantes tratar de resolverlas, ¿no? Esto ha implicado un cambio de estrategias. Ahí está tu paisano, ¿no? Donde a partir de a veces que hemos tenido una pelotita cuadrada, ¿no? Un pensamiento cuadrado con respecto a la enseñanza de las ciencias, ¿cómo podemos moldearlo? ¿Cómo podemos darle un poquito de forma, un poco más de agilidad a estas estrategias de enseñanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos partir desde fenómenos muy pequeños. Esta virtualidad nos ha permitido tener el hecho de que nuestros estudiantes puedan desarrollar algunos experimentos con los materiales que tenemos en casa, ¿no? La casa se convirtió en el laboratorio, se convirtió en el aula, se convirtió en los insumos que tenemos a la mano, ¿no? Y por ejemplo, hay algunos experimentos sencillitos como estos, a partir de los cuales se han ido trabajando, ¿no? Basamos en lo que es la indagación, donde nuestros estudiantes puedan tener esa mirada de preguntas, esos ojos preguntones para poder analizar todo lo que los rodea, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá en este proyecto nos hemos basado en muchos autores, por ahí por mencionarte algunos, ¿no? Tenemos Agustín Aduriz, Nils San Martín, Vicente Talanquer, Melina Furman, ¿no? A partir de estas experiencias recogidas de estos personajes, hemos podido fundamentar e ir desarrollando este proyecto, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias que tenemos es la de construir explicaciones. Hemos identificado que muchos estudiantes no llegan a construir explicaciones científicas y se quedan en un nivel de descripción, ¿no? Piensan que explicar es básicamente describir un hecho o fenómeno. Entonces, por ejemplo, hemos partido desde diferenciar cómo describir es básicamente enumerar cualidades, propiedades, mientras que explicar es establecer ese tipo de relaciones causales, ¿no? El qué ocurre y el por qué ocurre, ¿no? Entonces, uno de los fundamentos pedagógicos para este proyecto es el andamiaje, ¿no? de Brunner, que se basa justamente en las zonas de desarrollo de Vygotsky, donde en la zona de desarrollo próximo lo que se busca es desarrollar estas estrategias. Entonces, cuando hemos llegado con este proyecto a nuestros maestros, partimos desde este fundamento pedagógico, ¿no? Que la zona de desarrollo próximo
básicamente es esta oportunidad de nuestros estudiantes donde podemos incorporar, acompañar con este tipo de estrategias, ¿no? Pero que debemos identificar primero, obviamente, las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, esto parte de un conocimiento de la zona real de nuestros estudiantes. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está algunas fotitos, algunas cuando estábamos de manera presencial, hay otras ya de manera virtual, ¿no? En los diferentes talleres que se ha realizado a nivel de todo el Perú, en realidad, y ahora que estamos en este tiempo virtual, pues hemos llegado a más regiones. Entonces, por eso te decía en un inicio, las maletas pedagógicas son este equipaje que estamos presentando para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, ¿no? Por ejemplo, estamos incorporando en las rutas que están trabajando los maestros con los estudiantes, algunas de las estrategias, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos andamiajes para construir explicaciones científicas, donde partimos de primero identificar el qué ocurre ante cierto fenómeno o el por qué ocurre, o por ejemplo andamiajes para construir argumentos, ¿no? Donde a partir de una pregunta, una pregunta que sea un escenario argumentativo que les permita a los estudiantes la oportunidad de que ellos puedan desarrollar este pensamiento crítico, que puedan asumir una postura, ¿no? Entonces, son básicamente estas estrategias las que están empezando. Ya hemos incorporado escalas de confiabilidad, porque con esta situación virtual, pues una de las necesidades que hemos identificado es que nuestros niños puedan diferenciar entre fuentes de información confiables y fuentes no confiables, ¿no? Por ejemplo, acá ya hemos incorporado estas escalas de confiabilidad. Por ejemplo, también tenemos los catálogos de ciencias, donde básicamente en estos catálogos incorporamos rutas para formulación de preguntas, formulación de hipótesis, andamiajes para formulación de experimentos y los procesos propios de la ciencia, ¿no? Acá hay algunos que por ahí los he compartido, estrategias para lecturas de gráficos, estamos incorporando los textos multimodales, ¿no? La estrategia 5E, donde a partir de, de un enganche, de un momento de exploración, un momento de explicación, un momento de elaboración por parte de los estudiantes, un momento de evaluación, a partir de estas rutas, ellos puedan ir formando estas, y sobre todo la oportunidad de ir desarrollando esas habilidades de pensamiento científico, ¿no? Estamos incorporando lo que es la estrategia de experimentos virtuales, ¿no? Primero sobre todo por la situación que estamos viviendo, muchos maestros no tienen acceso a muchas herramientas virtuales, entonces estamos incorporando los más accesibles para todos, para la mayoría en realidad, ¿no? Por ejemplo, ahí vienen algunas rutas para plantear las preguntas de indagación, algunas estrategias para formular hipótesis, para identificación de variables que se les está resultando bastante complicado a nuestros estudiantes, algunas rutas para que ellos puedan analizar la factibilidad de algunos experimentos que puedan fundamentar, lo que te mencionaba, ¿no? Reflexiones sobre el proceso de indagación científica, qué nuevas preguntas les surgen, cuáles son las dificultades que han analizado, porque si bien es cierto, nuestros estudiantes comienzan a desarrollar estas habilidades operativas de la indagación, estos procedimientos propios de la indagación, estaba faltando lo que es esta parte metacognitiva, esta parte de reflexión que ellos puedan hacer. Entonces, estamos tratando de incorporar a través de varias aristas este cambio, ¿no? Que la enseñanza de las ciencias parte de estas situaciones contextualizadas, pero por parte del maestro tienen que haber este tipo de rutas o acompañamientos. El pensamiento científico no se forma de la nada, entonces tiene que haber sí o sí este tipo de acompañamientos y bueno, estamos también pasando desde una indagación muy estructurada, que era al inicio el hecho de darles muchas pistas a los estudiantes, a cuando ya ellos están habituados a este tipo de estrategias, hemos pasado a una indagación abierta, ¿no? Donde el problema de la clase parta de ellos mismos, donde la metodología para resolver sea
parte de ella, que sean ellos quienes elaboren las conclusiones y poco a poco dar lugar a este aprendizaje autónomo, ¿no? Entonces, si te estás dando cuenta, desde una indagación estructurada, donde es el maestro quien propone el problema que se va a indagar, el maestro quien les indica la metodología, claro, obviamente los estudiantes siempre elaboran las conclusiones, pasamos a una indagación guiada, ¿no? Donde ya es el maestro quien todavía propone, pero los estudiantes propone algunos problemas, y cómo los estudiantes poco a poco van apropiándose de estas habilidades de pensamiento científico hasta llegar a la indagación abierta. Es básicamente lo ideal, ¿no? Que sean los propios estudiantes quienes se puedan apropiar de la clase, y los maestros pues estemos básicamente como una guía, ¿no? Y hemos visto poco a poco cómo esto y está aún en proceso, obviamente, de mejorarlo. Ahí, por ejemplo, en otra fotito, están mis estudiantes del Pedagógico de Monterrico, ¿no? Con ellos se ha podido validar a nivel superior y, bueno, como te mencionaba, también a nivel de algunas regiones, desde la manera presencial hasta ahora que estamos en el tiempo virtual. Y así estamos, ¿no? En este proceso de poder colaborar a que la educación científica de nuestro país pueda mejorar, que nuestros estudiantes puedan ser ciudadanos con un pensamiento crítico y que puedan incorporar a la ciencia como parte de su vida. Eso es lo que básicamente estamos nosotros buscando a través del proyecto Maletas Pedagógicas para el desarrollo de habilidades de pensamiento científico. Y bueno, algo con lo cual te podría mencionar, hace poquito voy a cumplir 100 años Paulo Freire, entonces yo te podría decir que nadie educa a nadie, ¿no? Que todos nos educamos juntos, y es justamente el objetivo de este proyecto, ¿no? No es uno solo, somos varios quienes estamos incorporando este tipo de estrategias, este tipo de situaciones que puedan retroalimentar este proyecto y, ¿por qué no?, ser quizá el inicio de muchos otros proyectos que estamos buscando desarrollar. Muy bien, Mildred, pues muchas gracias por compartirnos. Tengo dos preguntas. Con todo lo que has presentado el día de hoy, podríamos entonces pedirle a los docentes de diferentes niveles educativos, obviamente entre más abajo esté mejor, el desarrollo de habilidades del pensamiento, ¿no? O sea, que los chamaquitos, bueno, aquí decimos chamaquitos a los niños, ¿no? Entonces, que los niños, los muchachitos de 10 o 11 años también, o sea, en cualquier momento, pero desde el principio, obviamente, trabajar las habilidades de pensamiento como análisis, síntesis, inducción, deducción, comparación, generalización, etcétera, porque creo que son importantes para poder abonarle como si fuera una casa, lo que tú nos has planteado, entonces tendríamos que abonar con esas habilidades de pensamiento los cimientos, ¿no? Y ya todo lo que tú has dicho, lo demás. Entonces, creo que esa es una labor de los docentes que debiesen trabajar mucho, porque si en verdad no tenemos esas habilidades del pensamiento, pues yo veo muy complicado que un niñito o un jovencito pueda desarrollar ese tipo de pensamientos científicos como el que tú nos estás diciendo, ¿no? De hecho, creo que es inherente, o sea, son como parte del outfit científico tener esas habilidades de pensamiento, por una parte. Y por la otra, mientras te escuchaba yo, y eso de la técnica de las 5E, que no la conocía, pero te agradezco que la hayas mencionado, a mí en lo particular me gustó, te oía y empezaba yo, aquí haz de cuenta que mi cabeza, por eso está así calva, porque por aquí pasan todas las ideas y no se atoran en el cabello. Entonces, estaba yo pensando en la técnica de la V heurística de Gowing, me imagino que la conoces, ¿no? Entonces, a mí se me hace que
tendríamos que pensar en un trabajo de repente formal dentro de las materias de, no sé, de primaria, y entonces ahí empezar, o básica como le llaman algunos, empezar a desarrollar trabajo de investigación, pero no tan formal, ¿no? No llevarnos tal vez a desarrollar paso 1 del método científico, paso 2, paso 3, sino que desarrollarlos un poquito más, sí, inducido hacia la investigación, pero un poquito más abierto, como nos provoca y nos permite la técnica de V-heurística de Gowing, ¿no? No sé si estés de acuerdo con los dos planteamientos que te estoy haciendo. Me gustaría saber tu opinión. Sí, definitivamente, Flavio. La V heurística también es una de las estrategias que se está promoviendo, ¿ah? No solo a nivel del proyecto que te estoy mencionando, sino a nivel también de la propuesta del Ministerio de Educación, ¿no? Consideramos que es una herramienta importantísima, así como muchas otras, para que los estudiantes pues puedan tener en claro y puedan entender los fenómenos, ¿no? Hemos visto también que es un recurso valiosísimo para los maestros. Los maestros los están incorporando y a ellos sí les ayuda a tener una especie de ruta para poder guiar a los estudiantes, ¿no? No significa que la ciencia pues sea un conjunto de pasos irrestrictos, un conjunto de pasos que tiene que ser así como una receta de cocina, ¿no? Definitivamente en este caminar o en esas rutas, pues hay muchas idas para adelante, idas para atrás y y volver a corregir, ¿no? Porque el error es parte fundamental de la ciencia, ¿no? La ciencia es una actividad viva, es una actividad viva, es una actividad de proceso, es una actividad susceptible de muchos errores donde nada está escrito en piedra y donde justamente tenemos que promover este tipo de herramientas que nos ayuden a guiar, sí, pero que no sean tampoco estáticas, sino que se presenten de una manera dinámica para los estudiantes y sobre todo de esa manera que ellos lo sientan cercano también, ¿no? Tu audio. Muchas gracias, maestra. Ha sido un placer estar con usted. Y quisiera cerrar este programa si usted nos pudiera compartir una frase, una cita, como para la reflexión ya personal con respecto entre el tema y lo que quiere usted dejarnos de trabajo individual. Adelante, por favor. Sí, mira, hay una frase que me encanta de Paulo Freire, que ha cumplido pues los 100 años, ¿no? Que es esta, ¿no? De nadie educa a nadie, ¿no? Sino todos nos educamos juntos. Y justamente a mí me encanta esa frase porque lo que busca es este tipo de comunión, este tipo de solidaridad, este tipo de comunidad que se tiene que dar. Entonces, yo creo que las comunidades de aprendizaje, la colaboración tanto entre maestros, promover la colaboración entre los estudiantes a nivel de todas las instancias es quien va a dar frutos, ¿no? Entonces, no es que imponer unas ideas sobre otras, sino es colaborar y construir juntos. A mí básicamente es una frase que me encanta y que repito cada vez que puedo. Muchas gracias, maestra Mildred. Pues permítame un segundito. Permítame, vamos a compartir esta imagen, que el tema del día de hoy pues, fue el desarrollo de habilidades de pensamiento científico en la escuela. Y vamos también, aprovechando esta presentación, pues a compartirle, maestra Mildred, nuestro aprecio y nuestro reconocimiento a su persona y el tiempo que nos ha dedicado en este día para estar compartiendo con nosotros desde su conocimiento y experiencia. Entonces, a nombre del Instituto Educativo Latinoamericano, le entregamos este reconocimiento, obviamente digital, virtual. Ya quisiéramos llevárselo a la puerta de su casa, pero pues las circunstancias no nos los permiten. Por su participación en este programa que tuvo que ver con el desarrollo de las habilidades de pensamiento científico. Muchas gracias, maestra. La verdad, de corazón, le agradecemos su participación
con nosotros en este día, en este programa. Maestra, pues dejamos ya nuestra transmisión, Sí, agradeciéndole gracias, nuevamente Flavio. y bueno, esperemos que los colegas se motiven para meterse un poquito a esto del desarrollo de pensamiento científico en sus estudiantes. Muchas gracias. Hasta luego. Mil gracias, Flavio. Mil gracias por la oportunidad de compartir. Mil gracias también por esa diploma que la recibo con mucho cariño Muchas académico. gracias.